Buenas noches, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a compartir este video de tutoría sobre aplicación de la retención en la fuente, tanto en el impuesto de renta como en el impuesto de industria y comercio. Esta orientación está dirigida a los estudiantes del curso de contabilidad financiera básica. Como propósito fundamental, la idea es que ustedes tengan de manera general claridad sobre los propósitos de la retención en la fuente del impuesto de renta, así como también el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal, mientras que el de renta es un impuesto nacional. Empecemos entonces hablando sobre lo que es la retención en la fuente, ¿verdad? Que de acuerdo al estatuto tributario no es más que un mecanismo fiscal que estableció la Dirección de Impuestos de Ganancia Nacional para cobrar de manera anticipada el impuesto de renta, ¿verdad? Lo mismo hacen los municipios sobre el impuesto de industria y comercio a partir de su estatuto tributario interno. Como objetivo principal de la retención en la fuente, encontramos que eh, principalmente busca acelerar, controlar y recaudar el impuesto. ¿Qué es eso de acelerar? Acelerar por cuanto a través de esa retención, la DIAN garantiza que ese contribuyente obligado a pagar renta pues su impuesto efectivamente llegue a las arcas de la nación a partir de los agentes retenedores que vamos a conocer ahorita más adelante. Y controlar, ¿por qué se controla? Porque el agente retenedor hace una declaración mensual ante la DIAN y la DIAN hace los cruces de información cuando el contribuyente hace su declaración de renta contra esas declaraciones de retención en la fuente. Y finalmente recaudar porque a partir de esa declaración que hace el retenedor, se recauda mensualmente la retención en la fuente, que no es más que el pago anticipado de dicho impuesto. Vamos entonces a observar cuáles son algunos elementos del mecanismo de retención en la fuente. Hay dos elementos fundamentales. El primero que es el sujeto activo y el segundo que es el sujeto pasivo. El sujeto activo en este caso es la nación, la que finalmente es a la que le vamos a ir al impuesto de renta, ¿verdad? Para el caso del impuesto de industria y comercio, el sujeto activo es el municipio, porque es un impuesto municipal. El sujeto pasivo, por el contrario, tiene dos componentes. Uno que es el agente retenedor y otro que es el sujeto de retención. El agente retenedor es la persona que está obligada a efectuar la retención. Es decir, aquella persona que le retiene el valor de la renta al contribuyente que está haciendo en ese momento la venta del bien o servicio. Y el sujeto de retención es la persona a la cual le hacen la retención. O sea, aquella persona que hace la venta de ese bien o servicio. Así las cosas, es interesante también poder comprender dentro de esos elementos que hay tres conceptos fundamentales. El primero, la causación, el pago a abono en cuenta, la base gravable y la tarifa del impuesto. La causación es el momento en el cual se reconoce por parte de ese agente retenedor que la obligación de efectuar la retención en la fuente al contribuyente con el cual está haciendo negocio. En este caso, a aquel contribuyente al cual le está comprando el bien o servicio. El pago a abono en cuenta, por el contrario, se define como la fecha en la que usted debe efectuar la retención en la fuente a partir de qué? De un abono o pago en cuenta. Es decir, abono o pago en cuenta. El abono es, por supuesto, cuando ya la obligación está propiamente reconocida por la persona que está comprando el bien o servicio y el, el pago, por supuesto, cuando gira los recursos a esa persona que le hizo, a la que le hizo la retención en la fuente, cuando le paga la obligación, ¿verdad? En el caso que sea un proveedor o alguna persona que le presta un bien o servicio. Y la base gravable y la tarifa están determinadas anualmente por una resolución que saca la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales para el caso de renta y para el caso de industria y comercio está en el estatuto tributario del municipio, cualquiera que sea el municipio, ¿verdad? En este caso vamos a poner como ejemplo el municipio de Valledupar. Entonces está en el estatuto de renta del municipio de Valledupar la base y la tarifa. Vamos a ver algunos en esta tabla que observan en la pantalla, es la tabla que anualmente saca la DIAN. Esta es la tabla del 2022. Fíjense que para el caso de compras generales, fíjense aquí, en este caso, la base mínima de VT es 27, la base mínima en pesos es de 1.026.000 y se le aplica una tarifa del 2.5 para el caso de compras generales. En el caso de servicios, fíjense que aquí dice servicios generales se aplica a partir de 152.000 pesos
una tarifa del 4%, para el caso de la retención en la fuente en renta. En el caso de arrendamiento, de bienes inmuebles, fíjense que la base gravable son 1.026.000 y se aplica una tarifa de 3,5%. Con estos tres elementos vamos a desarrollar un ejercicio práctico. Así que vámonos aquí a una plantilla que tenemos prediseñada en Excel, donde vamos a ver tres ejercicios. El primero, se compra mercancía por 45.690.000. Entonces vamos a ver qué dice la tabla. Dice que se aplica, vamos a ver en el caso de las compras, dice la tabla, para las compras a partir de 1.026.000, quiere decir que aplicamos retención en la fuente porque son 45 millones. Entonces a los 45 le aplicamos una retención del 2,5%, nos dice que la retención en la fuente es de 1.142.000 y para el caso de industria y comercio aplicamos una tarifa de el 10 por mil. En este caso el 10 por mil es lo mismo que 0,010. 0,010. Y nos da entonces 456.900. Entonces fíjense que finalmente al proveedor, ¿cuánto le debemos girar? El valor de 44.090.090, ¿verdad? Porque el valor de 1.142.000 se lo gira la DIAN y 456.900 al municipio. Vamos a ver entonces el ejercicio donde pagamos servicios por 5 millones de pesos. ¿Qué nos dice la tabla de retención? Dice que los servicios se le hace retención a partir de 152.000 pesos, se aplica una tarifa del 4%. Vamos a aplicarle entonces a este valor de 5 millones, le aplicamos una tarifa del 4%, entonces nos da un valor de 200.000 pesos. Y de red TICA dice que la tarifa es del 7 por mil, entonces multiplicamos por 0,007 y nos da entonces 35.000 pesos y finalmente le giramos al proveedor lo que me resta de esos dos valores hasta 5 millones, que son 4.765.000. Vamos con el ejercicio de arrendamiento. Vamos a pagar 1.500.000 de arrendamiento. ¿Qué nos dice la tabla? Dice que para arrendamiento, dice de bienes inmuebles, la tarifa es del 3,5 a partir de 1.026.000. ¿Cuánto vamos a pagar? 1.500.000. Entonces quiere decir que le aplicamos la retención, ¿verdad? De 3,5%. Y RTICA, o retención de industria y comercio, dice que la tarifa es del 10 por mil. Entonces, por 0,010, ¿verdad? Y nos da entonces 15.000 pesos, que le vamos a girar al municipio y 52.500 que le vamos a girar a la DIAN. Para entonces quedar pendiente de pagar a nuestro, como gasto de arrendamiento, fíjense, aquí le pagamos a nuestro arrendador, le hacemos un pago de 1.432.000. Muy bien. Así las cosas, entonces, de esa manera podemos comprender la utilidad de la retención en la fuente. Pero vamos a hacer entonces una actividad para ver si a ustedes les quedó claro esos conceptos que observamos aquí. Vamos a ver ahí si es cierto que ustedes comprendieron el tema. Fíjense, vamos a iniciar la actividad. Está cargando el test para que hagamos rápidamente el ejercicio. Vamos a ver, aquí estamos cargando, está cargando el test. Vamos a ver un momentico. Vamos a saltar eso. Comenzamos. Dice aquí, vamos, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, ¿cuál de los siguientes es un elemento del mecanismo de retención en la fuente? Dice registro, pago, abono en cuenta y compra. A ver, ¿quién me dice? Me dice un estudiante que la ve. Vamos a ver. Correcto. Decide una ley para determinar el valor a tener en cuenta en la retención en la fuente. Se conoce como base gravable, valor del impuesto, valor causado. Me dice un estudiante que es la A. Perfecto. Por último, el objetivo principal de la retención en la fuente, ¿cuál es? Conocer el impuesto, calcular el impuesto, acelerar y controlar, recordar el impuesto. Me dice un estudiante que es la C. Vamos a ver. Muy bien, felicidades. Quiere decir que hubo una comprensión total de la temática. Así las cosas, entonces, con eso pues nos queda entendido cuál es la utilidad de la retención en la fuente. Fíjense que aquí tenemos una cartilla de retención en la fuente 2022. También utilizamos el estatuto tributario y por supuesto el artículo 367 del estatuto CAPLEY, donde pudimos desarrollar esa actividad. Los dejo con esta frase muy interesante para ustedes. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. Miren esa frase hermosa que nos deja nuestro querido Albert Einstein. Muchachos, con esto entonces damos por terminada esta tutoría. Muchas gracias.